Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta mesa de debate organizada por la revista Crisis en el marco del Proyecto Ballena, que es una iniciativa del Centro Cultural Kirchner que busca ser punto de encuentro entre diferentes actores de la vida política y cultural de la Argentina. Digamos que esta es la segunda ballena en la que participamos porque el año pasado tuvo lugar la primera edición en torno a la idea de democracia. Ahora el significante que nos convoca es la tierra. Y nosotros elegimos en ese marco abordar lo que ha dado en llamarse la cuestión ambiental, que quizás sea el conflicto más importante que emergió este siglo a escala global. Si bien los movimientos ambientalistas y varias personalidades e instituciones vienen hablando y alertando sobre el tema hace mucho, sobre la urgencia de esta crisis que amenaza con destruir al planeta, recién en los últimos años el problema alcanzó la dimensión que realmente merece, gracias sobre todo y en primer lugar a una juventud que politizó el tema y lo convirtió en un grito de guerra generacional. Después su incorporación como elemento clave en la agenda del Papa Francisco fue un envión, un empujón importante. Y la pandemia terminó de colocar a este tema de la sustentabilidad o a esta pregunta por la sustentabilidad de nuestra especie en el centro de las preocupaciones. Tan es así que el nuevo gobierno de la principal potencia mundial, la administración Biden, convirtió al cambio climático en una de sus principales banderas diplomáticas. En nuestro país, la cuestión ambiental está directamente relacionada, al menos eso pensamos desde la revista, con el tipo de inserción que la globalización nos impuso como exportadores de recursos naturales y bienes primarios, lo que se ha dado en llamar el extractivismo. Por eso la pregunta general que vamos a proponer en este encuentro es la siguiente. Más allá de los eslóganes, de las declaraciones de circunstancia y de las expresiones de deseo, el interrogante sería, ¿se puede pensar en la Argentina de hoy una estrategia de desarrollo alternativa al modelo basado en la exportación de materias primas? Bueno, para discutir esto hemos convocado a 4 invitados de lujo, a quienes, antes que nada, agradecemos muchísimo su presencia y que hayan aceptado participar de nuestra convocatoria. Vamos a presentar a cada una de ellas y de ellos. En primer lugar, Mercedes Pombo, que es militante de Jóvenes por el Clima. ¿Cómo estás, Mercedes? Hola, Mario, ¿cómo andás? Muy bien. En segundo lugar está Martín Piaggio, intendente de Gualeguaychú, Entre Ríos. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, Mario, un saludo y un saludo para todos y todas. Muchas gracias, Martín, por aceptar la invitación. También está Daniela Vilar, que es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, Mario, un saludo para todos y todas los que son parte de este proyecto Ballena. Gracias, Daniela. Un gustazo conocerte y poder debatir. Y también vamos a contar con el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Vélez, que en breve se va a incorporar al debate. Todos y todas en el panel conocen bien la temática a la cual hemos convocado a conversar, pero lo interesante es que tienen distintas perspectivas desde la que abordarlo. Mercedes, como ya dije, es activista y es parte de la generación que hizo lío y logró politizar este tema, este problema, este dilema. Y además estudia filosofía. Martín, también dije, es intendente, o sea, está en el territorio, enfrentando los problemas concretos, y además es médico. Daniela está en el Parlamento Nacional, por lo tanto tiene otra mirada del asunto desde otro lado, piensa y analiza el tema, y además es cientista política.
Y Gustavo está en el gobierno nacional, en el Ejecutivo Nacional, nada menos que produciendo conocimiento estratégico, y sin dudas, la cuestión ambiental es uno de esos problemas a los que consideramos especialmente estratégico. Y además, Gustavo es abogado. Hasta aquí la introducción al tema, a la conversación, así que nos metemos de lleno en el debate. La revista Crisis va a formularle una pregunta específica a cada expositor o expositora, quienes deberán responder más o menos en 10 minutos, y después de esa primera ronda de intervenciones, cada uno tendrá otros 5 minutos para comentarios o agregados o polémicas a partir de la conversación que se genere en esta primera etapa de la conversación. Le vamos a pedir, antes de empezar, ahora sí, a los invitados y a las invitadas, y perdón si suena mal, que no apelemos aquí al cassette, que aprovechemos este espacio para pensar y debatir en serio. Comenzamos entonces por Mercedes Pombo. La pregunta sería la siguiente, en realidad son 2 o 3 en una sola. En la Argentina suele concebirse al ambientalismo como una propuesta noble desde el punto de vista moral, pero en cierto modo utópica. ¿En qué sentido, Mercedes, crees que se puede pensar como una estrategia política aquí y ahora? ¿Es compatible el cuidado del ambiente con la inclusión social en un país como el nuestro, con los niveles de pobreza? ¿Puede adaptarse el modelo hoy imperante de producción y de inserción en el mercado mundial a las exigencias del cuidado ambiental, o es necesario una transformación sistémica? Bien, yo creo que para empezar la pregunta acerca de cómo compatibilizar la jerarquización de las problemáticas ambientales con la acuciante necesidad de reducir los niveles de pobreza e indigencia en Argentina, tiene que ver justamente con una concepción errónea acerca de las problemáticas ambientales, que vos un poco también lo nombraste, que tiene que ver con esto de pensar a lo ambiental como una cuestión utópica y como un problema abstracto y a futuro, y que de alguna manera como un interés posmaterialista, y que por eso es incompatible con la realidad material de los países latinoamericanos. Que es, por un lado, una perspectiva absolutamente errónea, porque parte de la premisa de pensar al ambiente y como algo disociado de la sociedad, y justamente divorciar a la sociedad y al desarrollo económico del entorno del cual se sustenta. Y es además sumamente funcional a los sectores de poder concentrado que lucran a partir de la depredación ambiental. Creo que es importante sobre todo pensar que no son cuestiones que se tienen que compatibilizar, sino que están profundamente conectadas en los hechos, y justamente son los sectores históricamente más postergados los que son sistemáticamente desplazados hacia zonas con una menor calidad de vida, inundables, cercanas a rellenos sanitarios, fumigadas por agrotóxicos. Y en ese sentido, las problemáticas ambientales no solamente no son una preocupación que tenga que concernir únicamente a un sector reducido de la población, no solamente porque son una cuestión, no solamente porque son problemáticas sumamente transversales al conjunto de la población, no solamente argentina, sino al conjunto de la población a nivel mundial, sino porque profundizan todas las desigualdades sociales preexistentes. Así que yo creo que en ese sentido es fundamental adoptar esta perspectiva para cualquier proyecto de país que tenga como objetivo la reducción de los niveles de desigualdad. Y por otro lado, también creo que es importante pensar que no solamente la desigualdad en relación a los problemas ambientales se expresa como consecuencia, que cada vez se agudiza más también a raíz del escenario en el que estamos inmersos, de una crisis climática y ecológica profunda, sino que también está en la causa de estas problemáticas. El 1% de la población mundial emite más del doble que la mitad más pobre. Y en ese sentido, para resolver la crisis climática y ecológica, también hay que reducir los niveles de desigualdad a nivel mundial. Y creo que es fundamental entender eso, que las distintas estamos atravesando, la crisis económica, sanitaria y también climática y ecológica, no son crisis contrapuestas, sino que son expresiones de una misma crisis. Y también estas desigualdades se replican a nivel internacional, que creo, yo preparé un poco, traje una frase de Fidel Castro que me parece que resume
cómo de alguna manera estas desigualdades que se expresan al interior de los países también se manifiestan a nivel geopolítico, porque bueno, de la misma manera que se acepta como, y con esto voy un poco a la segunda pregunta, como un costo necesario para la perpetuación del modelo actual económico al interior de los países, la existencia de zonas de sacrificio, que de alguna manera es un costo humano necesario, porque el sacrificio es de calidad de vida y de alguna manera de la salud de la población, y que dice, y ya esta frase es de 1972 y hablaba de ya anticipando las catastróficas consecuencias ambientales a las que nos íbamos a enfrentar. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundialmente injusto. Y creo que de alguna manera resume esta situación de que los 5 siglos de saqueo, que también se nombró un poco como título de esta charla, continúan hoy bajo nuevas formas que tienen que ver justamente con la sujeción económica a partir de un sobreendeudamiento, una deuda insostenible que obliga a los países a profundizar su matriz extractivista, acompañada por lo que ya conocemos, que son los procesos que están atravesando hoy en día a Latinoamérica, que tienen que ver con el lawfare, que tienen que ver con los golpes blandos y que sistemáticamente impiden un manejo soberano de los bienes comunes naturales. Y en este sentido, las preocupaciones acerca del medio ambiente no solamente son preocupaciones que tienen que ver con la justicia social y nuestros derechos humanos más fundamentales, sino que tienen que ver con nuestra soberanía y la posibilidad de seguir de mantener nuestros sistemas democráticos. Bueno, creo que en definitiva también tiene mucho que ver, y con esto voy ya un poco retomo la primera pregunta que tenía que ver con por qué tiene que ser una estrategia política en el presente, y tiene que ver con esto que también se nombraba, que es que Biden y las principales economías a nivel mundial están adoptando esta perspectiva como una cuestión central de sus proyectos de país para los próximos años, y tenemos que pensar cómo nos insertamos en ese panorama político. Y me parece que un poco esa es una de las grandes lecciones que nos deja la pandemia, que es que si no planificamos, también entendiendo que estamos en un estado de excepción permanente en el que la planificación se vuelve especialmente difícil, pero si no planificamos estas contradicciones que se nos presentan, que de alguna manera siempre se manifiestan de manera dicotómica entre salud y economía, o entre ambiente y economía, y que no de casualidad son promovidas justamente por quienes son por lo general negacionistas del cambio climático, pero si no nos enfrentamos a esas contradicciones y planificamos a futuro, estas discusiones las salda el caos y justamente la profundización de estas desigualdades. Buenísimo. Mercedes, te quedan 2-3 minutitos y si no es molestia, me gustaría hacerte una pregunta más para que termine tu exposición en esos 2 minutitos, que sería respecto de lo tercero que te preguntaba, el hecho de que la administración Biden, ¿no?, y un país como Estados Unidos haya tomado como bandera esto, una de las principales prioridades diplomáticas. ¿Ustedes lo viven como una conquista, como un avance, como un logro, o genera ciertas sospechas que potencias que tienen mucho que ver que han tenido mucho que ver con la crisis ambiental, digamos, hoy lo tomen como bandera? Bueno, yo creo que de alguna manera necesariamente manifiesta una injusticia, que es que los países que más contribuyeron históricamente a esta situación son los que más herramientas tienen y los que más herramientas van a tener a la hora de hacerle frente, y en ese sentido, parte de este proyecto de país incluye, por ejemplo, la necesidad de minerales, específicamente litio, que se encuentra en más de un 70% en Latinoamérica. Entonces, pensar cómo nos va a impactar como países del sur global estas transiciones que se están haciendo en el norte me parece que es una necesidad. Creo que no es una conquista, sino que es un signo de qué es lo que está de alguna manera indicándonos el camino actual que tenemos que tomar como país y como sociedad. Y creo que de alguna manera es una muestra de la importancia que tienen que tener
estas cuestiones a la hora de justamente, bueno, pensar un proyecto de país. Pero no creo que sea una conquista justamente porque hay un proyecto de miseria planificada para América Latina que se sigue perpetuando incluso con estas salidas de la crisis, porque en definitiva lo que tenemos que pensar es una transformación de nuestros sistemas productivos y de nuestros modelos de consumo, que también tienen que incluir el estilo de vida en esos países. Muy bien, Mercedes, muchas gracias. Terminamos esa primera exposición. Pasamos ahora a el intendente Martín Piallo, intendente de Gualeguaychú. Y la pregunta que le queríamos hacer es la siguiente. Una de las principales intuiciones del pensamiento crítico hoy es la necesidad de recuperar o bien de reinventar la escala local del desarrollo, porque es allí donde se puede percibir esa famosa integralidad de los procesos sociales de manera concreta. Ahora bien, ¿pueden los municipios, en la actual configuración político-institucional de la Argentina, reapropiarse efectivamente de su destino? ¿O están condenados a paliar las consecuencias de un modo de acumulación económica que se diseña en otro nivel? ¿Y qué habría que cambiar específicamente para habilitar una experiencia más situada, más situacional de la soberanía? Bueno, ahí está el audio, ¿no? Sí. Bueno, planteo la pregunta que encierra como varias reflexiones, es muy interesante. Nosotros creemos, antes que nada para definirlo, en una posición en donde los gobiernos locales, o pertenecemos a un esquema en donde concebimos a los gobiernos locales como actores claves de la transformación, ¿cierto? Como ese movimiento mundial del municipalismo, creo que nosotros lo entendemos como una de las primeras etapas a poder en donde se resuelve estas cuestiones, ¿no es cierto? Eso es lo primero como para introducir en el tema. Entonces, por ende, creo que el sentido principal que persigue la pregunta, el planteo, es algo en el cual nosotros estamos como de acuerdo. Es en el ámbito de los gobiernos locales donde pueden definirse políticamente el rumbo de muchas de estas cuestiones. Más allá de que en el concierto de los diferentes gobiernos locales a escala mundial, el manejo de los recursos y fundamentalmente de los recursos financieros con los cuales muchas de estas cuestiones en la instancia en la que estamos necesitan para iniciar caminos de transformación, en la Argentina tiene una relación inversa sumamente negativa, ¿no es cierto? La distribución federal de recursos en la Argentina posiciona a todos los gobiernos locales con una distribución que no alcanza al 10% de todos los recursos que reparte el país, ¿no es cierto? A diferencia de otros esquemas, no sé, como los países nórdicos, en el norte de Europa, en donde esa relación en algunos supera más del 90% de la distribución de recursos en potestad de los gobiernos locales. Pero bueno, visto y considerando esto, nosotros podemos contar algunas de las experiencias que fueron desarrollando en términos prácticos en Gualeguaychú un posicionamiento en el cual, a través de un plan de desarrollo fundamentalmente sostenible, pero con una firme convicción en términos ambientales, con una distribución de las políticas ambientales en todas nuestras políticas públicas, es así donde pudimos iniciar una serie de cuestiones que están mostrando como un nuevo camino en la interpretación sobre todo del modelo productivo, ¿no es cierto?, en términos generales. Algunas de esas cuestiones anteceden en nuestra concepción a cuando nos tocó ser gobierno, y algunas otras, debo decir, que fueron surgiendo sobre la marcha, ¿no?, en la correlación de fuerza de todas estas disputas, que muchas de ellas representan un esquema
de crisis en el cual nos toca gobernar, y a partir de ahí se fueron como consolidando con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Por ahí la más central, o dos centrales que fueron quizás siendo, después permitiendo algunas otras subsidiarias que consolidaron un camino muy interesante en Gualeguaychú, están vinculadas fundamentalmente con un modelo alternativo al actual de producción de alimentos. Y eso tiene una base muy fuerte en la cual quiero tomarme 2 o 3 minutos para poder desarrollar, porque es como el eje principal que tiene todo el resto de las políticas públicas en nuestra ciudad hoy en día, ¿no es cierto? Cómo discutir que el cambio, la transformación de un modelo productivo, sobre todo un modelo de producción primaria de alimentos, que en la Argentina se terminó como de consolidar a finales de la década del 90. Gualeguaychú está siguiendo un camino a partir de hace aproximadamente unos 3 años, que se inició con luchas sociales muy fuertes, pero que ese emergente y ese sujeto social devino luego en la consolidación de algunas ordenanzas que transformaron de raíz las posibilidades que ese actual sistema de producción de alimentos, perverso en muchos aspectos, el pueblo de Gualeguaychú le pudo poner muchas limitantes, y eso luego se fue transformando en posibilidades alternativas de producción agroecológica fundamentalmente. Sin adentrarme ahora en ese aspecto, que creo que es uno de los más centrales, como les contaba, Gualeguaychú tiene también como pueblo, es un pueblo de aproximadamente 100.000 habitantes en el sur entrerriano, en una provincia con una vasta historia organizativa, ¿no es cierto? Una provincia que data su organización de más de 2 siglos y medio atrás, por lo cual muchos esquemas actuales tienen una base muy arraigada, ¿no es cierto? Y entre esos está el patrón de producción primaria, de mucho tiempo de evolución, en el cual lógicamente nosotros vemos gran parte de nuestros problemas ambientales y de salud en general basados hoy a la agenda del siglo XXI, ¿no es cierto? Entonces, en esa ciudad que tiene en el último tiempo algunas luchas sociales interesantes, entre esas, desde hace aproximadamente unos 15, 20 años, la lucha contra la contaminación directa de las fábricas de pasta de celulosa, una cuestión que generó múltiples emergentes en el compromiso ambiental de nuestro pueblo y que, bueno, posicionó a Gualeguaychú como un pueblo que lucha primero por su soberanía, pero fundamentalmente por la lucha de la vida en un ambiente sano para las generaciones presentes y sobre todo para las generaciones futuras. Nosotros representamos una generación, sobre todo una generación relativamente joven, que ha sido un poco hija de todo ese esquema de luchas sociales y que hoy se traducen, como les contaba, en un sinnúmero de posicionamientos que nos hace desde el gobierno local, ahí lo uno con parte del esquema de la pregunta, Mario, lo hace o tiene eco y traducción en múltiples políticas, ¿no es cierto? Políticas públicas que se llevan adelante desde nuestro ámbito local. Entre ellas podemos nombrar fuertes políticas de control, de tratamiento de efluentes, tanto industriales como tratamiento de efluentes cloacales, que son típicos problemas de las ciudades intermedias como la nuestra, las que están entre 50.000 y 300.000 habitantes, porque tenemos un parque industrial muy interesante, el más grande de la provincia, pero que como todo parque industrial tiene y tuvo durante mucho tiempo altos problemas, grandes problemas de contaminación. El municipio de Gualeguaychú avanzó fuertemente en un esquema de tratamiento y de control de esos efluentes, al igual que los efluentes cloacales. Y la ciudad cuenta con la única planta de tramamiento de efluentes cloacales que tiene la costa de nuestro río Uruguay, ¿no es cierto? Y eso hace que al río los efluentes de toda una ciudad a su vez creciendo demográficamente, los efluentes cloacales pueden ser tratados
con una serie de procesos muy interesantes en términos ambientales, y luego el efluente final va a nuestro río, ¿no es cierto?, generando un esquema también de compromiso con nuestro río, sobre todo con nuestro río Gualeguaychú, muy interesante, mirando sobre todo hacia el futuro. Después desarrollar políticas vinculadas desde el gobierno local a las energías renovables, a la exploración de sistemas energéticos que rompan esa matriz que tiene la Argentina, que es una matriz en términos energéticos no solo todavía aún deficiente en torno a la necesidad de capacidad, sino que tiene una matriz del siglo XX, ¿no es cierto? No tiene, Mercedes hablaba de las necesidades en el siglo XXI en torno a la crisis general que estamos viviendo. Una de esas es la necesidad de energía bajo el nuevo esquema de necesidad que son las energías renovables. Ahí la ciudad está terminando ahora, terminando un esquema de parques solares para poder dotar al consumo energético de energía solar, ¿no es cierto? Y finalmente, digo, para que no se nos extienda, el esquema de discutir nuestro modelo productivo, aquel que vino con el paquete tecnológico y con los transgénicos. Gualeguaychú prohibió la utilización de agrotóxicos, la reguló, hizo que 33.000 hectáreas, que es todo nuestro territorio, nuestro ejido, quedaran libres de glifosato, por ejemplo. A partir de ahí, discutir este esquema de monocultivo, de utilización creciente de agrotóxicos, de pérdida de la fertilidad de los suelos, de desertificación en general y de inundaciones. Y como último eslabón de esa cadena, nuestras enfermedades. Gualeguaychú lleva ya 3 años revirtiendo esa cuestión, buscando modelos alternativos de agroecología, teniendo experiencias públicas y privadas, y de esa manera creemos que es el esquema presente y futuro, y que desde los gobiernos locales es el mejor esquema para poder, con cosas concretas, discutir esa otra, como decía Mercedes, esa otra historia que es una crisis global, general, que a través de herramientas de los gobiernos locales puede ser llevada adelante. Creo que si la Argentina a su vez pudiera discutir la distribución de recursos, los gobiernos locales tendrían a su vez muchas más chances de poder llevar adelante políticas firmes como estas que describimos. Y verdaderamente es la única manera de que los gobiernos locales también impulsen y sean vanguardia en este sentido, es buscar esquemas de desconexión de lo tradicional, ¿no es cierto? Lo tradicional ha sido que los gobiernos locales, que pueden tener una incidencia muy alta en la definición de la vida, de la calidad de vida de nuestros vecinos, puedan transformar el sistema a través de procesos de desconexión. Lo que hay que tener es, sobre todo, la decisión, la concepción, las convicciones y animarse a llevarlo adelante, ¿no es cierto? Independientemente de que se tocan muchísimas veces muchos intereses que la Argentina tiene muy consolidados a lo largo del tiempo, ¿no? No me quiero extender, Mario, pero por ahí después, con alguna pregunta puntual, podemos ahondar en algún tema más puntual, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias, Martín. Muy interesante. Quedan varias preguntas. Lamentablemente ocupaste más tiempo, a diferencia de Mercedes, o sea que no te voy a poder hacer una pregunta ahora, pero quedan, por lo menos a mí me surgen 2 preguntas que quedan como, si querés después, ¿no? Por supuesto también para la segunda intervención. Una tiene que ver con los efectos de esa medida que tomaron, que fue resonante, también acá nos enteramos, bueno, es una medida importante, ¿no? La de suspender el uso de agrotóxicos en el territorio. ¿Qué efectos tuvo? ¿Si hubo reacción? ¿Cómo manejan sabemos de las reacciones, ¿no? De los sectores de poder, específicamente en este tipo de regulaciones? Y una segunda que queda también ahí, pero quizás nos saca mucho del tema, es que ustedes no están sobre la costa, pero sí están cerca del río, ¿no? Como mencionabas, el río Uruguay, y está la discusión sobre la hidrovía, y ustedes ahí seguramente deben tener una perspectiva singular
que sería interesante quizás, por lo menos un par de minutos en la segunda intervención que tengas, mencionar al menos. Le damos la bienvenida a Gustavo Vélez, que se incorporó mientras hablaba Martín. Un gusto grande, Gustavo, muchas gracias por participar y por aceptar la invitación. Por favor, gracias a vos. Y ahora pasamos a la tercera intervención, que es Daniela Vilar, como dije, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, específicamente de Lomas de Zamora, si no recuerdo mal. Y la pregunta para Daniela es la siguiente. Los gobiernos populares de América Latina, en lo que va del siglo XXI, basaron su modelo de crecimiento en el mercado interno e intentaron estimular la industrialización. Pero no pudieron o no quisieron desmontar al extractivismo como modo de acumulación de divisas y por lo tanto como modo de inserción en el mercado mundial. ¿Se debate críticamente al interior del kirchnerismo esta materia? ¿Es posible a corto plazo tomarse en serio la cuestión ambiental en el diseño de las políticas productivas del país? ¿O por ahora es un argumento discursivo que deberá ir impregnando poco a poco las acciones de la realpolitik? Bueno, en principio muchas gracias por la invitación al equipo de Revista Crisis, a vos Mario, a la gente del Centro Cultural Kirchner, un espacio que tanto queremos y que nos llena de orgullo. La verdad que es para mí un honor poder estar acá compartiendo con ustedes, Martín, Gustavo, Mercedes, a quienes seguimos, ¿no? en esta constante construcción del ambientalismo popular y ser parte del proyecto Ballena. Respecto a la pregunta, Mario, la realidad es que durante los 12 años de nuestro gobierno, primero de Néstor, luego de Cristina, se revirtió un proceso de destrucción de la industria que venía desde los años 70, de la dictadura, vamos a decir, ¿no? Y eso se vio bien reflejado en el nivel de actividad, el nivel de empleo, la reducción de la pobreza que pudimos ver y transitar durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Dicho esto, también es cierto que hubo una matriz regional económica muy primarizada, ¿no? Algunos países lo alentaron e impulsaron desde sus políticas de Estado, y hoy vemos que varios de los que se ponían como ejemplo de ese camino virtuoso, entre comillas, ¿no? Tienen que lidiar con estallidos sociales o el descontento de gran parte o buena parte de su población. Y otros, como el nuestro, tuvieron gobiernos que intentaron avanzar hacia un modelo productivo más diversificado, de inclusión social, y en ese camino, por supuesto, hubo obstáculos muchas veces estructurales del país, ¿no? Digamos, hoy estamos empezando a transitar una revolución con eje en lo ambiental, y me gusta decirlo así con toda la potencia de la palabra, ¿no? Donde se abre la oportunidad para poder aprovechar otros bienes naturales que son fundamentales para la transición energética y para la economía circular. Digo, pensando en la producción de energía limpia, pensando en el litio para las baterías eléctricas, el hidrógeno verde. Ayer leí una nota de Gustavo que justo escribió sobre eso. Entendemos que es una oportunidad única, importantísima para nuestro país, para la Argentina. Es algo que puede traernos muchas ventajas productivas y tecnológicas que generan trabajo de calidad, que puedan traer divisas, ¿no? Que es en definitiva también un objetivo necesario. Y nosotros y nosotras en nuestro país tenemos los recursos para desarrollar la industria del hidrógeno, ¿no? Digo, recomiendo nuevamente la nota de Gustavo para poder indagar sobre eso. Y ni hablar, digo, de la capitalización de INSA, ¿no? Una pieza clave en lo que es la transición energética y el desarrollo nacional. Otra nota que recomiendo, la de la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Agasti. Estamos hablando de una de las 5 empresas, INSA situada en Mendoza, ¿no? Una de las 5 empresas con capacidad para producir turbinas hidroeléctricas, digo, en el mundo. Una de las 5 en el mundo con esa capacidad. Hoy, en manos del Estado Nacional, un paso absolutamente
fundamental de soberanía tecnológica y autonomía energética, al menos desde nuestra perspectiva, ¿no? Digo, no solamente tenemos recursos naturales, sino, y también en esto quiero ser vehemente, una capacidad científica en viable, ¿no? Un sistema de ciencia y tecnología que fue consolidado y fortalecido, no por magia, no fue por arte de magia, sino a partir de políticas públicas pensadas para justamente fortalecer ese sector. Durante los 12 años del gobierno kirchnerista fue Cristina Fernández de Kirchner quien tomó la definición política de jerarquizar y poner en valor al sector científico. Es importante para mí esto decirlo, porque eso también es apostar a salir de la primarización, ¿no? Eso implica la posibilidad de impulsar toda una gama de actividades productivas que no repita los mismos errores, ¿no? Esos errores que trajeron hasta acá, ¿no? Y que tiene toda esa connotación que podemos hacer del momento que estamos viviendo. Y para eso va a ser fundamental, sin dudas, el control ambiental y los controles de estándares sanitarios, ¿no? Un Estado presente. Básicamente, insisto, en estos momentos el rol del Estado sin dudas quedó en evidencia, incluso para aquellos y aquellas que no quieren verlo, cuán importante es en la vida, en la subsistencia y en el andar de los proyectos de las personas, ciudadanos y ciudadanas que habitamos en el suelo, ¿no? Es cierto que hasta hace muy poco tiempo uno podía tener ese enfoque entre erróneo o quizás no con el impulso que los jóvenes, como vos bien decías, y las jóvenes le dieron ahora, pero de creer que lo ambiental iba como en contra de una estrategia de desarrollo y que había que ver cómo compatibilizar esas distintas necesidades. Lo cierto es que en los últimos años esa discusión fue saldada. Y lo ambiental cada vez se empalma más en cualquier estrategia de desarrollo, digamos. Es fundamental, es trascendente, es necesario. En principio, digo, ¿por qué pasa esto? Porque el calentamiento global es una catástrofe concreta, cercana, contundente, que las nuevas generaciones abordan casi, diría, como de manera natural, y que eso hizo que se empiece a asumir la urgencia de cambiar hacia un modelo de producción distinto hasta a ese que nos trajo hasta acá, absolutamente depredatorio, extractivista, individualista, patriarcal, ¿no? No solamente en lo relativo a las emisiones de carbono, lo mencionaba bien Mercedes, ¿no? Sino también a la importancia de vivir en un ambiente más sano. El coronavirus, digo, esta pandemia de COVID que estamos viviendo es un punto de inflexión en ese sentido, ¿no? Una especie de alerta que nos dice que este modelo no da para más, que está agotado, que cuando hablamos de construir una nueva normalidad tiene que ser una nueva normalidad absolutamente distinta a esa que decíamos, depredatoria, excluyente, individualista, creadora de pobreza, nos trajo hasta acá. Ese modelo está agotado y tiene que construirse algo completamente distinto. Y la realidad hoy es que no hay nada más realpolitik que poner en el centro a la agenda ambiental, digamos, no solamente porque los efectos del deterioro del ambiente son reales, concretos, y ya están impactan en la vida cotidiana de los pueblos, de las sociedades, sino porque también son una demanda creciente de muchos sectores de la sociedad. Insisto en esto que vos bien marcabas, Mario, y que por algo está Mercedes y todo lo que ella representa hoy acá, con la impronta que da la juventud a esta lucha, ¿no? El cuerpo que le pone la juventud. Con lo cual, digo, hay que empezar a entender que la calidad ambiental de alguna manera va a ser un factor más en la producción, como lo es el trabajo, las máquinas para producir o las rutas para transportar esos productos, digamos. En ese marco, para los países como el nuestro, donde entendemos esto, ¿no? Que lo ambiental pasa a ser un valor necesariamente a ser abordado, tenido en cuenta e incorporado, no, los países como los de nuestra región, como el nuestro, tenemos el desafío de pelear porque esa transición se ajusta y vaya de la mano con una mayor igualdad. Vamos, porque lo marcaban bien Mercedes, lo marcaba también Martín en este trabajo que escribía que se hace en los gobiernos locales, como el de Gualeguaychú. De nada nos sirve el greenwashing, que lo único que busca es lucrar ahora también con la economía verde para seguir concentrando riqueza, porque lo que obviamente nosotros buscamos es generar riqueza, pero no para acumular, sino para redistribuir. Y por eso nosotros no hablamos de economía verde, sino de economía circular. O porque además somos países del sur global, de esta región que decíamos,
los que tenemos la mayor exposición y riesgo a las consecuencias del cambio climático. Lo describió muy bien Mercedes, porque así como estamos más expuestos, también somos los que menos contribuimos al calentamiento global. Sabemos que el 10% de las personas más ricas en el mundo produce más del 50% de las emisiones de carbono, mientras que la mitad de la población mundial más pobre, tan solo el 7%. Digo, esa es otra imagen de enorme desigualdad que tenemos hoy y que es parte fundamental de este problema ambiental. Digo, más allá de que esa concentración de riqueza es escandalosa. Digamos, en sí misma, digamos, descriptivamente escandalosa, no hay forma tampoco de lograr una sustentabilidad o un proyecto de país distinto, o una normalidad distinta, o de planeta distinta, con un esquema así tan desigual, así de desigual, ¿no? Si la transición no viene acompañada con programas de asistencia, financiamiento para los países más postergados, no solamente para nosotros no va a alcanzar cualquier envión para frenar el cambio climático, cualquier iniciativa, sino que además va a generar o profundizar las desigualdades. Y acá es donde nosotros sí quiero, digamos, para ir cerrando, agregar algo más. Nosotros entendemos, cuando hablamos de ambientalismo popular. No escindimos la discusión ambiental de la discusión por el modelo económico, político y social. Es todo parte de la misma discusión. Sobre todo porque entendemos que el principal problema ambiental es la pobreza. Digo, repito un poco lo que dijo Mercedes respecto a cuáles son los basurales de cielo abierto. Nos vemos en nuestros conurbanos, no hay que ir muy lejos para encontrar los principales problemas ambientales, ¿no? Los basurales de cielo abierto, rellenos sanitarios, la contaminación de los acuíferos. Los problemas de alimentación, Martín mencionaba las políticas de soberanía alimentaria que incorporaron exitosamente para una alimentación sana, segura y soberana, pero porque tenemos serios problemas en la alimentación de nuestros niños y niñas. Niños y niñas, pibes y pibas con plomo en sangre por estar en contacto con la basura. Nosotros tenemos el desafío, la obligación y la responsabilidad de discutir lo ambiental en un marco de discusión del modelo de país. Y digo algo más porque vos mencionabas hoy que la perspectiva es la que tenemos también acá en la Cámara de Diputados. El año pasado, por ejemplo, aprobamos en el Congreso la ley de fuego, ¿no? Un proyecto de ley de autoría de nuestro jefe de bloque, Máximo Kirchner. Ese es un ejemplo concreto y claro de iniciativa con la impronta del ambientalismo popular. Disputarle a los poderes concentrados el agronegocio y el lobby inmobiliario, ¿no? Que incendiaron casi 1 millón, si no más, de hectáreas en todo el país, con fines únicamente lucrativos en lo que fue todo el 2020. Bueno, ese proyecto se trabajó y se aprobó y se discutió ideológicamente en la Cámara de Diputados. Me parece que eso es también significativo. Al mismo tiempo estamos ahora trabajando en un foro legislativo ambiental, un dispositivo de participación ciudadana para que la ciudadanía participe en la co-creación de proyectos de ley, de una agenda ambiental popular, con la necesaria participación de cartoneros, cartoneras, militantes, cooperativas, comunidades, pueblos originarios, especialistas, comunidad científica, militantes ambientales, ciudadanía en general, ¿no? Parece que la discusión es muy profunda. La idea que planteamos es abrir caminos para poder canalizar e impulsar la enorme fuerza de la militancia ambiental, que viene siendo, que es una realidad cada vez más relevante, y que entendemos es el camino también para abordar el ambientalismo, ¿no? Generar de manera colectiva propuestas que se adapten necesariamente a las necesidades, valga la redundancia, de nuestro país, de nuestra Argentina, de nuestra región, y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir entre todos y todas un modelo de país más sustentable, pero fundamentalmente más justo. Muchas gracias, Daniela. Me queda ahí como pregunta por ahí para después, pero por supuesto siempre optativo. Ustedes verán qué es lo más interesante para retomar en la segunda parte de la conversación, que tiene que ver con el territorio propio del que venís, ¿no? Y el que trabajás y militás, que es el conurbano, ¿no? La cuestión urbana, el problema, bueno, algo que aparece con fuerza también en los últimos meses, años en Argentina, que es, entre comillas, la vuelta al campo, ¿no? El repoblamiento del país, y me imagino que es un problema para pensar
también, sobre todo, en los conurbanos importantes como el de Buenos Aires, que es el más grande. Pasamos a la última intervención de esta primera parte de la conversación, que es con Gustavo Vélez, como decíamos al principio, es secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno Nacional. Gustavo, rápidamente, como para repetir esto que dijimos al principio, está esta intervención que sería de 10 minutos en respuesta a la pregunta que te enviamos con antelación, y después hay una ronda más en donde cada uno o cada una tendrá 5 minutos más para cerrar, así terminamos más o menos en hora, quizás con algún comentario más, algún agregado. La pregunta para Gustavo Vélez es la siguiente. El pensamiento contemporáneo se encuentra en una encrucijada compleja. La humanidad no está dispuesta a renunciar a la promesa de confort y de dominio que ofrece la tecnología, pero es evidente que se trata de un horizonte insostenible. Frente a esa disyuntiva que parece no tener salida, hay quienes recomiendan, incluso como única opción, recuperar la capacidad de planificar el desarrollo, restableciendo una alianza estratégica entre innovación y sector público. Según tu actual experiencia en la gestión, ¿cuán lejos estamos en Argentina de esa posibilidad y cuáles son los principales obstáculos que se interponen en el camino? Bueno, muchísimas gracias, Mario, y también a Mercedes, a Martín y a Daniela. Es un gusto poder transmitir muy brevemente algunos pensamientos. El concepto de planificación es clave, es importantísimo, y también el otro elemento muy importante que surge en todo esto es el financiamiento. ¿Cómo se va a financiar todo esto? Si ustedes me permiten, yo les puedo contar un poquito lo que estoy viendo de todo el debate global que se está dando, que más que nunca es local, porque lo que se discuta en Glasgow, lo que se está discutiendo en el G7, lo que se va a discutir en el G20, va a tener un impacto muy importante en términos de si se pueden acceder a mecanismos de financiamiento que esto lo convierta en posible, en una transición justa y a su vez advirtiendo las asimetrías que tienen nuestros países con respecto a las economías más desarrolladas, que son las grandes contaminantes en general. Lo que estamos viendo, y yo esto les puedo contar un poquito lo que percibí en el último encuentro que hicimos en la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, y también en lo que estoy escuchando y discutiendo, y estamos en este momento negociando con el resto del mundo, hay todavía una velocidad que no se acopla a lo que se necesita. Los países están asumiendo compromisos frente a la agenda del Acuerdo del País de Cambio Climático, ambiciones nacionales, en algunos casos ampliadas. Lo que se requieren son finanzas adecuadas para esto. Y esto significa recursos, significa una nueva arquitectura financiera internacional. Cito algunos ejemplos muy prácticos que son de gran actualidad. Los derechos especiales de giro, que es esta nueva inyección de liquidez a partir de la reforma o de algunos cambios que se pueden dar en el Fondo Monetario Internacional. Todavía no está claro qué nivel de empleo, de utilización van a poder ser destinados, ¿no? Si países de renta media, países más pobres, pero también a través de las cuales van a poder canalizarse recursos. Ese es un desafío no menor. El G20 en sus últimas reuniones no ha discutido la cuestión ambiental. En Italia debe discutirla, pero no solo debe discutirla, sino que debe tomar decisiones para canalizar recursos hacia el financiamiento de las transformaciones que necesitan nuestras economías. Lo mismo ocurre con los temas de deuda por clima. Es una herramienta que se ha usado en el pasado con una eficacia muy limitada porque involucró en toda la historia desde los años 80 solamente 6.000 millones de dólares. Podría ser una herramienta a ser utilizada nuevamente en este contexto de pandemia, de crisis de deuda, de elementos sociales tan graves y tan profundos, pero todavía no hay un marco a través del cual esto se pueda desarrollar a nivel global. Deuda por clima básicamente consiste en tener condonaciones de parte de la deuda
tener recortes significativos de parte de la deuda que tienen los países a cambio de un compromiso en parte de esos recursos, que se destinen esos recursos en lugar de pagar deuda a inversiones en infraestructura, en cambio climático, en iniciativas resilientes. Son dos elementos importantísimos porque la transición climática cuesta, la crisis social, como muy bien decía recién Daniela, tenemos una crisis poliédrica que es social, es financiera y es climática, es todo al mismo tiempo. Lo claro es que sin recursos financieros esto no se puede llevar adelante. El ejemplo más patético de esto es lo que ocurre con el Fondo del Clima, el fondo que se ha consagrado en Copenhague, hace ya más de 10 años, fue incapaz de movilizar los recursos que comprometió en su momento. Se hablaban de 30.000 millones de dólares, después se avanzó a 100.000 millones de dólares. La verdad que comprometió apenas una cifra irrisoria del 8% de los recursos, los países no lo han aportado. En el caso de que esos recursos se movilizaron a través de agencias multilaterales, hay 80 y tantas agencias vinculadas al Fondo Verde del Clima, no han sido fondos que han llegado en tiempo y con capacidad para resolver los problemas, fondos muy limitados. Y valga paradoja, ese fondo puede financiar incluso cuestiones con carbón y con gas, con combustibles fósiles. Es decir, es una enorme paradoja. Cuando escuchamos en los foros mundiales, como los que participa nuestro presidente todo el tiempo, grandes compromisos de cambio climático, pero vemos lo raquítico que es el universo financiero para resolverlos, y en este caso el Fondo Verde del Clima, que es realmente una herramienta que deja muchísimo que desear. Vemos que esta es una batalla geopolítica global muy importante que tiene que ver con los cambios en la arquitectura financiera internacional. No hay posibilidad ninguna de encarar estas modificaciones con alto impacto de financiamiento si no se rediscuten esas premisas, y en eso es lo que está trabajando el gobierno nacional. Nuestro presidente en todos los foros plantea estas cuestiones que son tan importantes. Cito una cuarta. El seminario o el foro o el conversatorio habla del extractivismo. El extractivismo no es solo de recursos naturales, es también de datos. Y a mí me gustaría subrayar este elemento, el extractivismo de datos, porque tiene un vaso comunicante con lo que estamos conversando en cuanto al vínculo de cambio climático y nuevas tecnologías. Hay un extractivismo de datos que se pone de manifiesto en la última resolución, aunque limitada, aunque modesta, el G7, cuando habla de un impuesto mínimo global, habla en gran parte de esto. El mundo está viviendo un momento apasionante, no solo se está discutiendo la renta básica universal, sino el impuesto básico universal. Esto es algo que lo discutimos a fondo en esta última reunión en el Vaticano. Es decir, hay como una doble vía que tiene que de alguna manera compasarse si estamos hablando de cosas realistas para llevar adelante, ¿no? El extractivismo de datos tiene muchísimo que ver también con esta situación de cómo reconvertimos la economía argentina. Y termino ya. A mí me gusta decir que el futuro de la Argentina es como una gran diagonal. Es una diagonal entre las actividades más primarias, que no son solo primarias porque tienen mucho valor agregado tecnológico, puede ser bueno o malo, pero el valor agregado tecnológico tiene que ser virtuoso y tiene que permitir justamente mitigar y corregir daños ambientales. Tiene un componente industrial diferente, distinto al que nos tocó vivir, y tiene un componente obviamente de economía de servicios, que no es solo de servicios, porque hoy un auto es mitad datos y mitad acero, y en cualquier otra actividad productiva vamos a encontrar enormes cambios de esa naturaleza. Agrego una última idea que me parece importante. La Argentina hace muchos años, como una política de Estado, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner consagró la asignación universal por hijo. Yo creo que todas las transferencias condicionadas de ingresos o los modos de salario social universal tienen que tener un componente también de cuidado ambiental. Aquí se mencionaron ejemplos de desarrollo local muy promisorios a nivel de gobiernos locales. Tenemos que repensar también el modo a través del cual las transferencias condicionadas o la asignación universal tiene componentes de cuidado ambiental. Es un elemento en el cual está en juego la equidad, pero también está en juego el cuidado del planeta, y ese es un elemento que Argentina también podría tener una
diríamos, una iniciativa muy importante con esta idea de construir una economía regenerativa, con finanzas que la acompañen, porque si no hay un esquema financiero que esto lo acompañe, que tiene múltiples dimensiones, fiscales, monetarias, impositivas, no hay modo de que la utopía, una casa común mejor, pueda llevarse adelante, ¿no? Gustavo, muchas gracias, interesantísimo, me quedan varias preguntas. Yo quisiera entonces proponerles un orden para retomar, así no vuelvo a hablar ahora Gustavo, que acaba de hablar. Empezar por Martín, vamos a modificar un poco el orden ahora, pero empezar por Martín para la segunda parte, 5 minutos de cualquier reflexión que te haya quedado, o de las preguntas que te dejé pendiente, como vos quieras. Bueno, gracias Mario. Aprovecho para saludarlo a Gustavo también, que hoy arranqué y no lo habíamos podido saludar. No, simplemente digo, porque hay muchos temas que se desprenden de la primera parte, pero el más interesante, vos hacías una reflexión ahí, Mario, sobre qué efectos tuvo localmente aquel disparador, la medida de regulación sobre el glifosato en todo el ejido Gualeguaychú, que como les contaba es un territorio extendido muy, muy amplio, 33.000 hectáreas, de las cuales aproximadamente 26 son productivas y de las cuales desde los años 90 ha ido avanzando fuertemente el monocultivo de soja sobre todo, y que a su vez tiene un componente sumado, agregado a esto, que es una suerte de oligopolio en la tenencia, en los tenedores de tierra, ¿no? Son muy poquitos, hay 10 propietarios en la gran mayoría, que es otro de los fenómenos que le pasa a la Argentina junto con la extranjerización, ¿no es cierto? Pero bueno, sin detenernos, decirle que aquella medida fue un gran disparador de múltiples procesos, como les decía, y entre esos, el más importante, el más grande, el que está caminando con mucha más fuerza, es lo que nosotros denominamos PAS, que es un plan de alimentación sana, segura y soberana. Es un plan que ha surgido desde una construcción participativa en términos técnicos y políticos de múltiples sectores, muchos referentes en la materia de todo el plano nacional, y lo que han definido es un plan a mediano o largo plazo en el cual estamos trabajando, ¿no?, sobre la provisión de alimentos sanos como un primer concepto, o sea, que por ende es una producción agroecológica en un esquema completamente diferente al actual, fundamentalmente basado en la seguridad, un término que lo que discute es la seguridad de alimentos a todos, en términos oportunos, o sea, que tenga llegada a todo el mundo, lógicamente, y por el otro lado, en términos soberanos, que es también una suerte, este término de definición que el pueblo toma sobre qué es lo que quiere que pase con los alimentos. Y esto se traduce hoy, por ejemplo, en más de 1.000 huertas entre las comunitarias y las familiares, en un predio que el Estado municipal lleva adelante que se llama Las Piedras, una reserva natural, que tiene un esquema como una suerte de laboratorio donde experimentó que las políticas públicas llevadas adelante a través de la agroecología podían brindarnos un camino serio sobre el tema, en donde se hace una producción muy variada en términos agroecológicos que sirve para abastecer a las familias que más necesitan el alimento, a los comedores, a los jardines maternales y demás, y ahí mismo tiene una fábrica de bioinsumos. Y bueno, este plan en definitiva es como el principal hijo que ha parido aquella situación que comenzó con un gran debate, culminando un proceso social de discusión sobre el tema, de lucha por los movimientos sociales en contra del cáncer en la gente asociado a los agrotóxicos, todo un colectivo social que terminó en la provisión del glifosato, en la medida de control del resto de todas las sustancias que se aplican en el campo, en un esquema de cómo controlarlo, y ese proceso llevó también a que los productores estén en un pleno camino de reconversión, que dispara un montón de otras cuestiones, pero nosotros desde Gualeguaychú creemos que ese es el camino, en uno de los temas principales en torno
al compromiso ambiental que tenemos que tener. No existe. Y aparte que trae aparejado un montón de otras discusiones, como la vuelta al campo, como la ruralidad, como discutir un esquema de salir de este esquema de ciudades superpobladas que tiene la Argentina. Mucho más se lo ve en una provincia como la nuestra, que es una llanura que tiene vastas extensiones de campo para utilizar, que tiene una muy baja densidad de población en términos extendidos en la provincia, y creo que es el camino que desde un gobierno local de manera soberana pudo discutirlo y que ofrece una nueva realidad, tanto en el presente como en el futuro. Excelente, muchas gracias, Martín. Muy interesante lo que contás del proceso allá en Gualeguaychú y de cómo es efectivamente, ¿no? En el terreno concreto, en el territorio, de la transformación efectiva de las formas de producción y de vida. Pasaríamos ahora a Daniela para su segunda intervención de 5 minutos, para lo que quieras comentar, Daniela. Yo te dejé una preguntita por ahí también, pero vos elegís cómo intervenir ahora. No, primero, gracias porque es muy interesante poder tener estos intercambios con todos y todas ustedes. Tomando lo que vos me preguntabas y también pensándolo en clave regional, en una Latinoamérica donde se viene dando un proceso de articulación entre países, y está surgiendo una suerte de ambientalismo popular latinoamericano, un ambientalismo que propone conceptos claves como el de deuda ecológica. Quería tomarme el atrevimiento de contar una pequeña historia, ¿no? Vos me preguntabas por mi lugar. No es autorreferencia, sino es un ejemplo, quizás. Mi abuelo, a quien tengo todavía la suerte de tener, que vive acá en Casa de la República de Lomas de Zamora, nació en Villa Guillermina. A los 8 años fue un boyero de La Forestal. La Forestal fue una empresa inglesa, seguramente todos y todas más o menos sabemos, pero digo brevemente, fue una empresa inglesa que monopolizó la tala del extractivismo, del quebracho en el norte santafesino y Chaco, mediante un sistema esclavista de explotación, ¿no? Digo, estoy hablando de casi el año 30 y casi 40, 30 y pico 40, en que mi abuelo tenía sus 8 años, y ya estaba trabajando como boyero forestal. No solo fue un ecocidio desmedido que trajo consecuencias ambientales que duran hasta hoy, sino que cometió todo tipo de abusos sobre sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Mi abuelo cuenta unas anécdotas tremendas sobre trabajar todos los días sin descanso, sin horarios. A veces trabajaban tanto que hasta dormían en el monte, debajo de algún árbol, para después al otro día seguir, digamos. Ese modelo extractivista es, por ejemplo, el que hoy contribuye a las inundaciones que se dan en el norte de Santa Fe, por ejemplo. Es el que hoy sigue oprimiendo a esos pueblos, ¿no? Villa Guillermina es uno de los pueblos donde la forestal se instala, tiene índices de pobreza mucho más bajos que el resto de la provincia, aunque ahora hay mucho trabajo del gobierno, digamos, del Estado, para poder, y hay una reivindicación del pueblo de Villa Guillermina, porque además lo que sucedió fue que la empresa, cuando dejó de explotar y sacar la ganancia máxima posible de ese lugar, se fue para África, el pueblo quedó devastado. Entonces, cuando nosotros hablamos de que los países del sur global somos países deudores, me parece que también es importante aclarar que somos países acreedores, ¿no? Países acreedores de esos pasivos ambientales que sin dudas nos siguen perjudicando. Y este señor, mi abuelo, que a los 15 años se quedó sin la posibilidad de seguir trabajando en su provincia, tuvo que tomar la decisión de migrar, ¿no? Vos me preguntabas por esa situación de migrar hacia este conurbano, el conurbano bonaerense, al sur del conurbano bonaerense, donde somos nosotros, donde vivimos nosotros, y pasó de esa explotación laboral a vivir en la quema, ¿no? Un
gran basural de acá, los lomenses y las lomenses lo recordamos, no es bien recordado, pero lo recordamos, y sabemos que por suerte logramos la erradicación de ese basural, ¿no? Claro, cuando mi abuelo tenía 15 años, todavía la Constitución del 49 no había sido una realidad efectiva, y no existía lo que hoy es el 14 bis, fruto de esa Constitución del 49, que son los derechos laborales, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Por eso destaco, y me parece importantísimo ser vehemente con el rol del Estado, ¿no? Cuando el Estado no está presente regulando, pasan estas cosas. Por eso, digo, lo más importante quizás a la hora de hablar de un desarrollo sustentable, con toda la complejidad y las discusiones que atraviesan la construcción conceptual, ¿no? Y hasta filosófica del concepto, me parece que lo que hay que poner en foco acá es la importancia del Estado absolutamente presente, ¿no? El Estado y la militancia, de la mano, juntos, exigiendo a las empresas privadas, auditando que se cumplan las condiciones sanitarias y las leyes ambientales, como así también las laborales. Digo, nosotros tenemos, como dijo nuestro jefe de bloque, Máximo Kirchner, en una de las alocuciones acá en el Congreso, la responsabilidad o el desafío de amigar la producción con la ecología, de amigar, él dijo así, el 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que garantiza, especifica y establece los derechos laborales para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, con el artículo 41, que es el que establece que los habitantes tienen derecho a un ambiente sano y equilibrado simplemente por vivir en este suelo argentino, ¿no? Quedan muchas cosas por seguir trabajando y queda mucho sentido por construir. Nosotros decimos, tenemos el desafío en esta nueva normalidad que, como dijimos antes, tiene necesariamente que ser absolutamente distinta de ese modelo depredatorio, extractivista, egoísta, individualista, patriarcal que nos trajo hasta acá. Tiene que ser absolutamente distinto, construir las bases de un sentido común contrahegemónico, en términos gramscianos, ¿no? Para apropiarnos nosotros y nosotras, los militantes del campo nacional y popular, de lo que es la línea de trabajo, el andar y la construcción colectiva del ambientalismo popular, pensando fundamentalmente en la justicia social. Nuestro conurbano hoy, además, tiene un rol importantísimo de los gobiernos locales, que entendemos que los principales problemas ambientales tienen que ver con la pobreza, tienen que ver con la desigualdad y tienen que ver con la vulnerabilidad. Entonces, cuando los problemas ambientales profundizan esas situaciones, entonces, la principal tarea de cualquier militante político o política es trabajar por la redistribución de esa riqueza que necesariamente tiene que construir este ambientalismo popular, o ayudar con este ambientalismo popular a construir las bases de unas sociedades más justas, más libres y sin dudas más soberanas. Así que yo les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir esto y quedarnos a disposición de poder seguir trabajándolo, porque sin dudas queda mucho por seguir construyendo entre todos y todas. Muchas gracias, Daniela, por la intervención. Ahora pasamos a la segunda intervención de Gustavo, que también, por otro lado, parece que se tiene que ir, está con los últimos minutos. Yo te dejo dos reflexiones, Gustavo, como introducción para lo que comentaste. Uno tiene que ver con el extractivismo de datos, que lo mencionaste, quizás, pero vos elegís, ¿no? Quizás podría ser interesante explicar un poquito de qué se trata, y después retomar un poco la pregunta original, ¿no? Sobre el Estado argentino y el momento actual de la política pública, de la capacidad argentina, de algo que mencionó Daniela en su intervención primera, que es la necesidad de transformar, ¿no? En un momento de crisis como esta y de un retorno a una normalidad que no sea la vieja normalidad. Sí, en el primer tema tiene que ver con todo el impacto de las empresas tecnológicas, ¿no? Los gigantes tecnológicos que tienen un nivel de extracción de nuestros datos
que terminan cosificándonos. Nos hemos convertido en producto casi de esos datos y no en una situación a la inversa. Entonces ahí hay que, sin duda alguna, tener también regulaciones apropiadas, usos apropiados. Tiene esto que ver con una multiplicidad de temas que pueden o mejorar políticas públicas, o empeorarlas, o disminuir derechos, o planificarlos. El tema de los datos en sí mismo, en el marco de una democracia, es un tema central, y en el marco de este extractivismo también requieren ser regulados adecuadamente en sus múltiples dimensiones. La capacidad del Estado hoy es muy baja. Pongo un ejemplo básico. El Estado argentino no sabe la dimensión, características y elementos de sus tierras fiscales. Entonces es una capacidad estatal que ha sido menguada, destruida por múltiples efectos. Tenemos que fortalecerlo, porque no solamente se trata de pensar regulaciones, que hay que hacerlo, sino después la capacidad de cumplimiento de esas regulaciones y de sanción cuando no ocurren, ¿no? Entonces, la tarea de reconstrucción es múltiple, es una tarea cultural, antes que nada, como bien se dijo, es normativa, pero también después de implementación. Y en la implementación es tan importante lo que mencionaba Martín, los gobiernos locales, las comunidades locales. Cuando se movilizan las sociedades a nivel local, cuando se moviliza el pueblo a nivel local, las posibilidades de que estos cambios se produzcan son mucho más intensos y más importantes, ¿no? Por eso la planificación clásica no tiene sentido hoy. No es una planificación tecnocrática en una campana de cristal académica. Es un proceso mucho más dinámico que viene de abajo hacia arriba, reclamando y haciéndose partícipe de demandas populares, ambientalismo popular, como bien se dijo aquí, y luego también la expresión de un modelo estatal diferente, que no es el modelo estatal clásico propio de situaciones que no se pueden controlar. Podríamos poner infinidad de ejemplos, ¿no? Entonces, cuando pensamos regulaciones, hay que ver cómo después eso se lleva a la práctica. Gustavo, muchas gracias. Bueno, vamos a terminar el debate de hoy con la segunda intervención de Mercedes Pombo, que es, como decíamos al principio, activista de Jóvenes por el Clima y una de las responsables de que estemos discutiendo con tanto fervor estas cuestiones. Mercedes, bueno, tu reflexión final, si querés, a partir de los debates que se hicieron, y me parece que hay un punto medio nodal, ¿no? Esta relación entre el ambientalismo y las demandas populares, ¿no? Esta relación que se planteó tan claramente entre el cuidado del planeta y del ambiente y la necesidad de la redistribución de la riqueza, ¿no? La necesidad de combatir a la pobreza. Por un lado eso, y por otro lado insistir por ahí con esto. ¿En qué sentido podríamos decir que hoy es una política concreta, aquí y ahora, que debe ser ya parte fundamental de las estrategias y de las prácticas militantes y estatales? Bueno, un poco creo que tenía que ver con lo que decía Gustavo. Por un lado, me parece que es importante esta dimensión de pensar que las respuestas a estas problemáticas, porque son un conjunto de crisis simultáneas que nos atraviesan, no van a venir de parte de un Estado centralizado solamente o de una respuesta tecnocrática, sino que justamente tenemos que pensar en una multiplicidad de respuestas y que muchas van a venir del territorio. En ese sentido, la revalorización de las experiencias de lucha en Latinoamérica, que son constantemente invisibilizadas justamente por este intento de reforzar una perspectiva ambiental que viene del norte global y que está anclada a esas realidades y esas problemáticas, creo que es fundamental. Por otra parte, me parece que es muy importante también pensar en la necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional, que es algo que también nombró Gustavo, y retomo esta cuestión que había nombrado en mi primera intervención sobre la deuda ambiental, que bueno, justamente no es solamente un reclamo por la justicia histórica y el reconocimiento de ese saqueo histórico a los pueblos latinoamericanos, sino que hoy en día se convierte en una necesidad producto de la contradicción que implica la exigencia de cumplir con los compromisos que establece la deuda financiera y los compromisos internacionales acerca del cambio climático. Y por otro lado, pensar que, bueno,
nuestro rol como país latinoamericano va a tener que ver sobre todo con algo que se nombró muchísimas veces, que es la necesidad de planificar y sobre todo también retomando una cuestión que está en la encíclica papal, que se nombró también un par de veces, la preocupación por la tierra, el techo y el trabajo. Y en ese sentido creo que sobre todo tenemos que pensar en, bueno, cómo pensar políticas públicas que vayan en ese sentido. Gustavo había nombrado también la cuestión de las tierras fiscales. Yo creo que en ese sentido pensar una política que permite el acceso a la tierra y sobre todo, retomando algo que había dicho Martín, creo que tenemos que pensar en la soberanía energética de nuestro país y en la soberanía alimentaria, pensando en ese escenario futuro y realmente pensando y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, es la ciencia la que está advirtiendo sobre estas terribles consecuencias, que para bien o para mal es donde como sociedad depositamos la capacidad de transmitir verdad, y en ese sentido es importante, por un lado, prestar atención al plano macroeconómico, pero por otro lado, realmente pensar cómo como país vamos a garantizar los derechos humanos de las personas que habitamos esta tierra en el futuro, pero también en el presente, entendiendo, y con esto cierro, que las problemáticas ambientales entraron en agenda en parte por la inserción de los movimientos socioambientales emergentes, sobre todo de la juventud, en el escenario público, pero también entraron en agenda por problemáticas concretas que nos vienen atravesando, como los incendios que el año pasado afectaron a más de 1 millón de hectáreas en la República Argentina, como los conflictos por la megaminería, como muchísimos otros conflictos que vienen de alguna manera forzando a la sociedad a dar estas discusiones, y creo que es importante reconocer esa realidad que nos está atravesando, y bueno, y sobre todo agradezco este espacio porque justamente creo que las crisis que nos atraviesan, que como decía, creo que son expresiones de una misma crisis, sobre todo tiene que ver con una crisis política, una crisis de valores, y en ese sentido la respuesta también tiene que ser política. Muchas gracias, Mercedes. Llegamos así al final de este debate. Les agradecemos un montón a todos. Yo diría, a modo de cierre, si les parece, 3 sensaciones, 3 impresiones que me quedan. Una muy buena noticia, que es la capacidad de poner en debate con mucha fuerza y con conciencia de la urgencia de esta problemática que tienen ustedes, cada uno desde su lugar, porque me parece muy lúcido y muy claro los planteos. En el sentido, les agradezco además que nos hayan puesto el cassette y que hayamos podido pensar juntos. Una segunda cuestión es yo diría, mala noticia, que es la poca capacidad quizás que tienen las instituciones contemporáneas para abordar efectivamente un proceso de transformación o de reforma o de cuidado efectivo como se precisa. Ahí escuchamos el estado de la discusión global, ¿no? La lentitud con que se mueven las instituciones globales, y también quizás algunas no tan buenas noticias sobre la capacidad del propio Estado argentino. Y una última impresión tiene que ver con la esperanza de que efectivamente en cada uno de ustedes ha habido una vocación y un planteo claramente transformador, ¿no? De empujar cada uno desde su lugar la necesidad de transformar estas cuestiones tan de fondo que nos están atormentando y que son elementos centrales hoy de la opresión, como bien ustedes han dicho, tanto ambiental como popular. Si les parece, lo dejamos acá y seguimos mañana con nuevas actividades del Proyecto Ballena.